Éxodo capítulo 4. Ha sido bien interesante cómo el Señor llama a Moisés y cómo nos podemos identificar con Moisés en muchos aspectos. La semana pasada hablábamos de cómo Moisés es llamado de parte de Dios en medio de esa zarza ardiendo. Dios llama su atención y comienza a hablar con él y le dice: ¿sabes qué? Yo he descendido porque he escuchado el lamento de mi pueblo y yo he descendido para sacarlos de la esclavitud de Egipto y llevarlos a una tierra que fluye leche y miel. Por tanto, tú vas a ir, le dice a Moisés, le dice Dios, tú vas a ir y vas a hablar con Faraón para que deje salir a mi pueblo. Y así como Moisés fue llamado a participar de la obra de Dios, veíamos la semana pasada que también nosotros somos llamados a servir. Igual, de la misma manera, Dios tiene una obra que está realizando en este momento. Está sacando a la gente de la esclavitud del pecado, y tú y yo somos considerados para llevar la palabra de Dios a estas personas, y entonces Dios puede sacarlos de la esclavitud del pecado y trasladarlos a la vida eterna. Y veíamos en las células que había 3 requisitos para servir. Esos 3 requisitos están bien básicos. Dios quiere usar lo que tú tienes en la mano. ¿Te acuerdas que a Moisés le dijo: ¿qué tienes en la mano? Así Dios quiere usar lo que tienes en la mano. Sea tu voz, sean tus pies, sea tu casa, sea lo que tengas, que tú dices: pero yo nada más tengo esto. Recuerda que lo poquito que nosotros tenemos en manos de Dios puede ser grande. Entonces, lo que tengas a la mano, eso es lo que Dios quiere que tú pongas al servicio de Él. ¿Y qué más? El segundo requisito es que Dios te quiere usar tal y como eres. Que eres muy nuevo, que tienes muy poquito en el evangelio, que eres muy grande, que eres muy joven, que eres muy niño, que eres todo lo que nosotros ponemos como excusa. El Señor dice: así como eres, así te quiero usar. Así te quiero usar. También veíamos que lo único que pide el Señor de nosotros, aparte de decir qué es lo que tienes y qué es lo que eres, es tu fe. Eso sí, créele a Dios. Créele a Dios, eso es lo que Dios espera, que tú le creas. Y cuando nosotros cumplimos esos requisitos, Él pone recursos para que nosotros podamos ir y cumplir ese propósito de Dios. Y esos 2 recursos que el Señor nos da son el Espíritu Santo, es decir, su presencia en nosotros. Cuando le dijo a Moisés: ve, y le dijo: pero ¿quién soy yo? ¿Qué le contestó el Señor? Dice: ve, porque yo estaré contigo. Así, cuando nos envía a nosotros en esta obra, nosotros también tenemos al Espíritu de Dios en nosotros. Por lo tanto, su presencia está con nosotros y podemos ir. Es un recurso que Dios nos da para poder ir. El segundo recurso es la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es poder. La palabra de Dios es poder para salvación. No se trata de lo que tú dices o lo que tú aprendes a decir. Se trata de la palabra de Dios que va a transformar los corazones de aquellas personas que le escuchan. Entonces, tú y yo solamente somos portadores de un poder tremendo para que el Espíritu Santo haga la obra completa en tu familiar, en tu compañero de trabajo, con tus amigos, en donde quiera que Él te quiera llevar y donde quiera que Él quiera rescatar a esas personas de la esclavitud, del pecado. Ahí te va a llevar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Solamente responder a ese llamado, responder al llamado del servicio que nos está haciendo el Señor. El Señor nos está llamando a servir. Y una de las cosas que vamos a aprender en este capítulo 4, del versículo 18 en adelante, es cómo Moisés responde a ese llamado. Cómo Moisés responde después de haber puesto muchas excusas y después de que el Señor le dice: bueno, de todos modos vas a ir, ¿sí? Le puso muchas excusas, ¿te acuerdas? Y aún al final le dijo: bueno, ok, ya le dijo: ¿sabes qué? No, Señor, yo no voy, manda a alguien más. Él le dijo: ¿sabes qué? Bueno, Aarón es bueno para hablar, tu hermano, a él lo voy a mandar, pero tú vas a ir. Y terminó yendo completamente. Entonces él tenía que responder a ese llamado de Dios. Y una de las excusas que a veces nos ponemos delante de Dios es: pero es que, Señor, no tengo tiempo. Es que, Señor, mi familia.
Después de decirle todo lo que somos y lo que no somos, y cómo Dios le responde a Moisés igual que a nosotros, que aún no necesitamos muchas cosas para servirle, simplemente servirle, simplemente ponernos en sus manos, aunque no tengamos mucho. De todos modos, a veces ponemos a que no tenemos tiempo, o que no, nuestra familia muchas veces la ponemos como estorbo, ¿no? Es que mi esposo no es cristiano, es que mi esposa no es cristiana, es que no asisten, es que batallo mucho con ellos, es que esto, es que el otro. Aquí vamos a ver cómo Moisés toma la decisión en responder a este llamado, y cómo Dios empieza a usar a la familia de Moisés. Te invito a leer ahí Éxodo capítulo 4 verso 18. Dice esta versión, dice: Moisés se fue y volvió a casa de su suegro Jetro, y le dijo: te ruego que me dejes ir a volver a mis hermanos que están en Egipto, y ver si aún viven. Y Jetro le dijo a Moisés: ve en paz. Vamos a orar. Padre, yo quiero pedirte en esta hora que seas tú quien nos hable, comenzando conmigo. Habla nuestra vida, nuestro corazón, Dios, para poder entender tu palabra, para poder aprender lo que tienes para nosotros y aplicarlo a nuestra vida, Dios. En el nombre de Jesús oramos, Dios. Amén. Me llama mucho la atención cómo Moisés, después de ese tiempo tan glorioso, tan especial que tuvo en ese monte de Sinaí, ese momento donde estaba en la presencia de Dios, donde no solamente le fue permitido estar en la presencia de Dios, a ese lugar santo que le dijo el Señor: quítate las sandalias porque esto que ves, esa tierra que pisas es santa, y estar ahí en la presencia de Dios, escuchando su voz y confrontando su corazón. Y después de que se acaba esta escena, él se tiene que retirar de este monte y se va caminando otra vez hasta Madián, hasta su casa, y él tenía que tomar una decisión: responder a ese llamado o olvidarlo. ¿Por qué digo esto? Porque yo no sé si a ti te ha pasado que de repente el Señor habla a tu corazón y te confronta en tu corazón, y sientes que tienes que hacer algo para Dios. Y parece que fuera ese mismo momento como cuando Moisés estaba ahí en la zarza escuchando a Dios y siendo confrontado, y luego Moisés dándole las excusas y Dios contestando esas excusas, esas objeciones, y al final de cuentas se convence que tiene que hacer algo porque Dios lo está llamando. Y así a ti y a mí de repente nos pasa que Dios nos convence que tenemos que hacer algo, pero de repente nos alejamos de esa zarza, cerramos nuestra Biblia. O si fue durante aquí en la iglesia que el Señor te habló, pues nos vamos a comer y empezamos a envolvernos otra vez en nuestra rutina, en nuestras cosas, y bien rápido se nos olvida qué es lo que Dios quería para nosotros. A veces Dios te dice: tienes que tomar una decisión y tienes que ir y hacer esto. Y decimos: sí, Señor, yo tengo que ir. Mañana voy porque ahorita tengo hambre. Y ya empezamos a comer y empezamos a envolvernos en la rutina de la vida. Llega el lunes, llega el martes, para el viernes ya se me olvidó lo que el Señor me dijo, ¿no es cierto? Y andamos pensando: ¿qué era eso que estaba bien bonito el domingo? ¿Qué era? ¿No? Porque ya ni siquiera nos acordamos. No nos acordamos porque decidimos olvidar. Decidimos olvidar porque no decidimos actuar. Y aquí vemos un Moisés que camino a casa regresa hasta la casa de su suegro Jetro, y lo primero que le dice a su suegro, le dice: ¿sabes qué? Te ruego que me dejes volver a mis hermanos que están en Egipto. Él decidió no olvidar. Decidió no olvidar eso con lo cual había sido confrontado, ese llamado al cual Dios le había dado. Decidió no olvidarlo y dijo: tengo que hacerlo. Era muy fácil para él decir: pues de aquí a que llegue a Madián, ¿no? Estaba lejos, retirado el monte de Dios, de Madián. Y en todo ese camino se fue meditando y se fue pensando, y llega con su suegro. Algo interesante es que no le cuenta todo a su suegro. ¿Recuerdas que su suegro era un sacerdote pagano, un sacerdote de otros dioses? Entonces él solamente le dice: ¿sabes qué?
quizá así medio como que tanteando también a su suegro, porque sabes que cuando Dios nos llama, cuando Dios te llama a hacer algo, Dios no te exime de las responsabilidades que tenemos con nuestra familia o con nuestro trabajo. Dios no te quita eso. Y aquí vemos a un Moisés en su responsabilidad, porque estaba bajo la tutela o en la casa, estaba en la casa de Jetro. ¿Recuerdas de quién era pastor? Él era pastor de ovejas. ¿De quién? De ovejas de Jetro. Él trabajaba para su suegro, él vivía con su suegro, él respondía y tenía que estar ahí. Por eso va con su suegro y le dice: oye, ¿me dejas ir? Y aunque no le da todos los detalles, Dios mueve el corazón de Jetro. ¿Y qué le dice Jetro? Su suegro le dice: ve en paz, ve en paz. Y aquí vemos cómo Moisés empieza a tomar la decisión de decir: ok, fui llamado, voy a empezar a tomar los pasos necesarios para ese llamado. Y el primer paso es no olvidar ese llamado, empezar a hacer algo. Habló con su suegro, el suegro le dice: vete en paz. Y en ese momento Dios empieza a actuar, y empieza a actuar y empieza a hacer cosas para llevar a cabo ese llamado junto con Moisés. Y si te fijas, cuando respondemos al llamado de Dios, Dios no nos deja solos. No es un llamado que te hace y luego te dice ve y se olvida. Él dijo: yo voy a estar contigo, ¿no es cierto? Entonces cuando Moisés le habla con su suegro y el suegro le dice ve en paz, le dio el visto bueno, él ya estaba listo para entonces nada más agarrar sus cosas e irse y disponerse a obedecer ese llamado. Entonces Dios le habla y le dice en el verso 19: y el Señor le dijo a Moisés en Madián: ve, vuelve a Egipto, porque han muerto todos los hombres que buscaban tu vida. En lo profundo del corazón de Moisés, yo creo que estaba ese miedo, ese temor, porque él había salido huyendo de Egipto porque querían matarlo por haber matado ese egipcio. Entonces él tenía eso en su corazón, ¿no? Y decir, tener que enfrentar eso, y a pesar de que Dios está conmigo y todo, tener que enfrentarlo, pues sin duda que era difícil para Moisés. Y entonces Moisés escucha de parte de Dios cómo Dios sigue trabajando en sus miedos y le confirma y le dice: ya no te preocupes, quítate eso de tu corazón, ya todos los que querían matarte ya murieron, así es que disponte a irte, ya vete. Y vemos cómo Dios empieza a trabajar y sigue trabajando en Moisés en esa respuesta al llamado de Dios. ¿Qué hace Moisés? Dice el verso 20: Moisés tomó a su mujer y a sus hijos y se montó sobre un asno y volvió a la tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Qué interesante cómo Moisés, después de que decidió no olvidar ese llamado, ahora decide obedecerlo. Ya tenía todo, ya tenía el permiso de su patrón y de su suegro, ya tenía el permiso. Entonces agarra a su familia, los monta en un burro, a su esposa y a sus 2 hijos, y se lanza hacia Egipto. Decidió obedecer. Esos son los pasos que de repente nosotros no tomamos, porque si se nos olvida la confrontación que Dios tuvo con nosotros, el decir tú tienes que hacer esto, tú estás llamado a hacer esto, y de repente se nos olvida, entonces ¿cómo puedes responder a un llamado que ya se te olvidó? Pero aquí Moisés decidió no olvidar, actuar inmediatamente, y en ese momento que actúa recibe todo lo necesario. Él acomoda, Dios acomoda todas las cosas para que él pueda tomar esa decisión de obedecer, y en ese momento obedece y se lanza hacia Egipto. Deja todo atrás, deja todo, toma a su familia y se va a Egipto. Y es una familia que no estaba completamente en las cosas de Dios, y ahorita vas a ver por qué. Pero tomó la decisión. Moisés decidió obedecer. ¿Qué más hizo Moisés? Dice ahí al final del verso 20: tomó también Moisés la vara de Dios en su mano. Si te fijas, esa vara era la vara de un pastor, era la vara de Moisés, era su vara común, no era nada extraordinario, pero ahora se había convertido en la vara
de Dios. Eso que él puso a disposición de Dios, que le dijo, pues nada más tengo esta vara, ¿no? Y le dijo el Señor, ¿qué tienes en tu mano? Pues nada más esta vara. Y el Señor usó eso. Ahora esta vara se había convertido en ese ícono de la presencia de Dios. ¿Qué estaba diciendo ahí Moisés? No voy a ir sin que Dios vaya conmigo. Se había convertido en un emblema de la presencia de Dios y de las señales que Dios iba a hacer. Entonces él tenía que ir acompañado de Dios. Y allí vemos cómo él empieza a depender de Dios. Él sabía que si se lanzaba solo no podría hacer nada. Tendría que ir la presencia de Dios con él. Por eso esa vara representaba esa presencia de Dios y ese poder de Dios. Hoy en día quizá no tenemos una vara. No vas a salir de aquí y tratar de buscar una vara para ver que no se trata de fetichismo, no se trata de amuletos, no se trata de nada de eso. Ahora lo que representa la presencia y el poder de Dios son esos recursos que te decía ahorita al principio, la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios su Espíritu Santo nos habla. Entonces tú y yo necesitamos depender de la palabra de Dios. En todo lo que hagamos necesitamos tomar esa vara, que no se nos olvide, porque Dios tiene un propósito para ti donde quiera que estás. Y no sé si has considerado esto, a lo mejor sí lo has hecho, pero ahí en tu trabajo Dios tiene un propósito para ti y Dios te está llamando a hacer algo para Él, para su gloria. Ahí en tu trabajo, ahí en tu escuela, ahí en tu negocio, ahí con tus amigos, ahí en tu casa, con tu familia, con tu suegra, con tus tíos, con tus sobrinos, con todos ellos Dios te está llamando a obedecer ese llamado de participar de su obra. Entonces no tienes que ser llamado a ser pastor para ponerle atención a todo esto. No tienes que ser llamado a ser misionero en China para poder ponerle atención a todo esto. Dios te está llamando ahí donde estás. Pero ahí donde estás tú necesitas decidir no olvidar ese llamado, obedecer el llamado de Dios y tomar esa vara que es la palabra de Dios y depender de ella completamente. ¿Cuántos cristianos no existen hoy en día en otras iglesias que tienen una Biblia pero no la leen? Son los analfabetas modernos, ¿sí? Si saben leer pero no leen la Biblia. Todos tienen una Biblia, todos la traen para arriba y para abajo, la tienen en su celular inclusive, pero no la leen. No la leen. Y si no la leen, entonces la presencia y el poder de Dios no está alimentando sus vidas. Porque es a través de la palabra de Dios que podemos ser transformados, que podemos ser cambiados, que podemos conocer más a Dios. Entonces todo está ahí en la palabra de Dios. Y si tú y yo no estamos dependiendo de esa vara, de esa palabra de Dios, esa presencia de Dios, esa autoridad de Dios, entonces ¿qué le vamos a enseñar a los demás? Dime tú. Por eso te sientes inútil a la hora de compartir con alguien, porque no tienes que compartir. ¿Qué pasa con aquellos que se mantienen? ¿Quién ama el fútbol aquí? Levante la mano. 1, 2. Ah, qué bueno. Nada más 2. 3. Acá está mi hermano también. Aquellos que verdaderamente aman el fútbol, ¿qué hacen? ¿Están viendo el fútbol? ¿Se saben los jugadores? ¿Saben quién va ganando? ¿Tienen un partido, un equipo, gracias, un equipo favorito, ¿sí? Y están constantemente involucrados en ver y estar en el fútbol. Y muchas de sus conversaciones sin duda van a ser acerca del fútbol. Tú y yo como cristianos, si estamos tan enamorados de Dios, a ver, levante la mano quien está enamorado de su pareja. De su pareja, órale, eso, a todos, ahora sí. Hay gente enamorada de su pareja. Y cuando estás enamorado de tu pareja, hablas de tu pareja, convives con tu pareja, pasas tiempo con tu pareja. A los demás que hablan mal de tu pareja, ¿qué les dices? Sí, cierto. ¿No? Sí, háblale, dile. No.
No, dices, no, así no es mi pareja. Cuando amamos a la pareja, siempre estamos involucrados en cosas de la pareja, siempre estamos hablando de la pareja, siempre estamos ahí tratando de levantar a la pareja en todo tiempo. Y así, cuando tú dices que estás enamorado de Dios, hablas así de Dios constantemente, quieres estar escuchando la voz de Dios constantemente. A lo mejor dices, yo quiero escuchar a Dios, pero no me habla. Pues es que no lees la Biblia, por eso no te habla. Entonces el Señor nos habla a través de su palabra. Por eso debemos estar dependiendo de su palabra y ser como Moisés. No salgas a ningún lugar si no vas con esa vara. Moisés no la dejó para nada, esa vara, de ahí en ese momento en adelante. Era una vara de pastor, una vara simple, pero sabía que representaba la presencia y el poder de Dios y la autoridad de Dios sobre su vida. Por eso él quería depender de Dios. Así tú, que tienes la palabra de Dios, que eres un hijo de Dios, y que dice la palabra de Dios que si permaneces en su palabra serás verdaderamente su discípulo. Si tú te dices verdaderamente discípulo de Dios, como dice Juan 8, 31 y 32, entonces vas a depender completamente de la palabra de Dios y vas a leerla y vas a alimentarte de ella. Y no va a ser algo que veas solamente en domingo, que la abras y la leas y digas, ay, qué padre historia, ¿no? Y ya el lunes ya se te olvida, ya no vuelves a ver nada de la Biblia. O los maestros, ¿no? O los pastores, que de repente los pastores y los maestros abrimos la Biblia cuando estamos leyendo así de la preparación del mensaje, ¿no? Pero cuando no tenemos un mensaje que dar, cuando no te toca dar clase, cuando no te toca predicar, pues ni te acuerdas de la Biblia, como dices, un descanso, ¿no? ¿De qué se trata? ¿Es descanso? No, tienes que alimentarte constantemente de la palabra de Dios. Así todos los cristianos, los creyentes, debemos de depender de Dios y no hacer nada sin el consejo de Dios. Básicamente eso es. ¿Por qué de repente tomamos malas decisiones? Porque no estamos escuchando el consejo de Dios. ¿Por qué de repente no tenemos nada que compartir de Dios? Porque no nos estamos involucrando con Dios. Imagínate si a los que les gusta el fútbol les dices, oye, va a haber partido hoy, y si te dicen no sé, pues dices, no, entonces no te gusta el fútbol, ¿no? Y si no tienes nada que compartir como hijo de Dios, de la palabra de Dios, entonces realmente no te gusta ser hijo de Dios. O a lo mejor y no eres hijo de Dios, a lo mejor eres un cristiano de esos religiosos nada más, que dicen, yo tengo mi religión, yo voy a la iglesia los domingos, pero no estás viviendo realmente enamorado de Cristo Jesús y de su palabra, y no estás caminando con Él. Moisés así lo hizo. Moisés entonces respondió a ese llamado, no olvidando lo que Dios le había dicho, obedeciendo lo que Dios le había dicho y dependiendo de Dios. Dependiendo de Dios. ¿Qué hace Dios? Dios le quitó los miedos, trabajó con él con los miedos, como lo veíamos ahorita en el versículo 19. En el versículo 21 al 23 vemos cómo Dios, después de que toma la decisión de irse con toda su familia, empieza a recordarle y reafirmarle su palabra. Dice el versículo 21, y el Señor le dijo a Moisés, cuando vuelvas a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. ¿Qué estaba haciendo? Recordándole su palabra, recordándole lo que él ya le había dicho, recordándole todo lo que él iba a hacer, ¿sí? Le dice, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano, pero yo endureceré el corazón, su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. Esto ya se lo había dicho el Señor a Moisés. Ya le había dicho que Faraón se iba a poner duro y que él iba a tener que intervenir, Dios iba a tener que intervenir para poder hacer que ese Faraón doblegara su corazón, después de endurecido su corazón, doblegarlo a dejar ir al pueblo de Israel. Estaba recordándole y reafirmando su palabra, pero le recuerda que no debe desanimarse. Esto es lo bonito de Dios. Dios ya ahí le está mostrando que no lo iba a dejar solo, porque Dios ya le había dicho que Faraón se iba a poner
así medio rejego, ¿no? Su miedo principal de Moisés era: oye, ¿qué si no me creen, no? ¿Qué si no me creen que tú me hablaste? Y el Señor le da esas señales para que hable con el pueblo de Israel. Pero se iba a enfrentar a Faraón, y Faraón le iba a decir: no, ¿sabes qué? Estás mal, no sé ni quién es tu Dios, no lo conozco, así es que vete de aquí. Y entonces Moisés a lo mejor se iba a sentir mal, y a lo mejor iba a decir: no, pues ¿sabes qué, Dios? Esto no está funcionando, se me hace que Faraón no. Por eso el Señor tiene que estarle recordando su palabra, y se la recuerda en el camino. Se la acababa de decir en la zarza, y ahora en el camino se la vuelve a recordar. Por eso es importante que tú y yo estemos leyendo la palabra de Dios, estemos recordando la palabra de Dios, porque se nos olvida. Somos bien olvidadizos. Somos bien olvidadizos. ¿Sabes por qué el Señor puso el descanso del séptimo día allá en los mandamientos? Porque si no lo hubiera puesto como ley, al hombre se le olvidaba a Dios. Porque le dijo Dios: descansarás ese día y lo dedicarás al Señor. Pero si fuera por nosotros, se nos olvida. Llega el domingo y tengo una flojera. No, pues el próximo domingo voy, ¿no? Y se nos olvida la necesidad que tenemos de Dios. Se nos olvida, bien fácil. Entonces Dios tiene que estar trabajando con nosotros. Por eso es importante estar repasando la palabra de Dios. Nosotros en las células y en los estudios, lo que hacemos, para aquellos que no saben, es que tenemos esta predicación en este pasaje, y luego en el estudio volvemos a ver ese mismo pasaje para poder repasar y recordar. Y en las células estamos viendo el mismo pasaje para poder aprender más y recordar, y que verdaderamente podamos actuar en algo que hemos aprendido y que estamos recordando. Porque si se nos olvida, si somos como aquellos que tienen ya más tiempo en iglesias cristianas, no me dejarán mentir. Yo iba a la iglesia un domingo, y para el siguiente domingo ya no me acordaba lo que el pastor había predicado el domingo pasado. ¿Te llegó a pasar? Ya no me acordaba. Entonces, si no te acuerdas, pues ¿cómo vas a aplicar esas enseñanzas a tu vida? ¿Qué estás aplicando a tu vida? ¿Qué estamos aplicando? La verdad es que nada. Nos volvemos religiosos. Religiosos nada más de pensar que por ir a la iglesia ya somos cristianos. Pero no se trata de ir a la iglesia, se trata de aplicar la palabra de Dios a nuestra vida. Entonces necesitamos estar recordando, y por eso el Señor en el camino le recuerda su palabra. Y le recuerda y le dice: no te desanimes, Faraón se va a poner rejego. ¿Qué más dice ahí? Dice: entonces dirás a Faraón, verso 22: así dice el Señor, Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho: deja ir a mi hijo para que me sirva. Pero que va a decir solamente lo que él le dicte decir. Y a nosotros nos recuerda que debemos de hablar solamente su palabra, solamente lo que él dice. Y otra de las cosas interesantes que suceden en estos dos versos es que le introduce el Señor el concepto de la familia celestial. Le dice: Israel es mi hijo. En el Antiguo Testamento es la primera vez que aparece este concepto como Dios Padre, aunque no se usa en todo el Antiguo Testamento, sino hasta que Jesucristo viene en el Nuevo Testamento, empieza a enseñarnos que el Padre Celestial es precisamente eso, un Padre para nosotros. Y como que no lo entienden, pero aquí aparece por primera vez y dice: Israel es mi hijo. Y se presenta como Padre. Como Padre, no solamente como el Dios creador, no solamente como un Dios lejano, sino como un papá que está en el cielo. Y le introduce este concepto de la familia celestial. Y nos ama como Padre, pero espera que le sirvamos. Por eso dice: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi hijo para que me sirva, dice el verso 23. Entonces aquí vemos cómo Dios está recordando y reafirmando la palabra, su palabra, a Moisés, para que él pueda actuar en ese llamado recordando la palabra de Dios. Tú y yo vamos a poder responder al llamado de Dios si empezamos a depender de Él y de su palabra. Si no, vamos a seguir viviendo y tomando decisiones de la misma manera que lo hemos venido haciendo
antes de conocerle, a nuestra manera o a la manera del mundo, a la manera que hemos aprendido, y eso no sirve a final de cuentas, no sirve para nada. Pero cuando caminamos con Dios todo cambia. Entonces camina con Dios, depende de Dios, depende de su palabra. No tengas la Biblia de adorno, que no se convierta en el desodorante de domingo que nada más la traes aquí abajo del brazo. Ahora que se haga realmente un alimento espiritual para tu vida de todos los días. Repasa la palabra de Dios, lee, repasa, pregúntale al Señor. Algo interesante sucede en los siguientes versos, verso 24 al 26. Si tú ya lo leíste, está sumamente interesante. Dice: y aconteció que en una posada en el camino, ya camino de Madián hacia Egipto, el Señor le salió al encuentro a Moisés y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal, cortó el prepucio de su hijo y lo echó a los pies de Moisés y dijo: tú eres ciertamente un esposo de sangre para mí. Y Dios lo dejó. Ella había dicho entonces: eres esposo de sangre a causa de la circuncisión. Aquí vemos cómo Moisés había respondido al llamado de Dios, no olvidando ese llamado, obedeciendo, poniéndose y disponiendo su corazón a depender de Dios completamente, pero le faltaba algo. Tenía que cumplir la voluntad de Dios al 100%. Tenía que vivir en santidad. Algo que Dios pide de nuestra vida es santidad, es hacer su voluntad, es conformarnos, es hacernos a lo que Él dice, a lo que Él manda. No seguir viviendo como nosotros queremos, sino como Él dice. Y algo le faltaba a Moisés. De repente cuando leemos este verso decimos: ah, caray, ¿cómo es esto que Dios quiso matarlo, ¿no? ¿Y por qué quiso matarlo? Que no acababa de hablar con él de una manera muy amistosa y misericordiosa, al grado de que en ese lugar santo no le permitió que pisara con sandalias sucias, pero sí le permitió a él entrar, una persona que era fugitivo, asesino y cobarde. Y en su misericordia lo dejó entrar y pudo platicar con él. Y en el momento que Moisés estaba poniéndole todas esas objeciones a Dios, y a pesar de que al final le dice: es que Dios, no voy, manda a alguien más, el Señor se enoja con él, pero no lo parte un rayo en ese momento. Le mostró misericordia. Sin embargo, ya de camino a Egipto, en camino a ese llamado, haciendo ya lo que el Señor lo había llamado, le dijo: te falta algo, te falta vivir en santidad. Y algo le faltaba a Moisés. Y aparentemente Dios usó a Séfora, su esposa, para que Moisés corrigiera eso que le faltaba. Moisés no había circuncidado a su hijo. No había circuncidado a su hijo. ¿Y qué significaba esto? En Génesis 17, verso 14, cuando Dios habló con Abraham, y esto era conocido de Moisés, no era algo que él ignoraba. Dios estableció un pacto con Abraham, y ese pacto fue sellado con esta circuncisión. Y en el capítulo 17 de Génesis, verso 14 dice: mas el varón incircunciso, que no es circuncidado en la carne su prepucio, esa persona será cortada de entre su pueblo, ha quebrantado mi pacto. Moisés estaba quebrantando el pacto de Dios al no circuncidar a su hijo. Moisés era responsable de su familia. Moisés era el responsable. Se había casado con una persona que no era cristiana, y quizá ahí es donde estaba el conflicto de obedecer a Dios o simplemente llevársela en paz con ella.
Y entonces no había circuncidado a su hijo, pero era necesario que Moisés, que iba a rescatar al pueblo del pacto, él pudiera estar viviendo en el pacto. No podía ser externo, tenía que vivir dentro del pacto de Dios. Por eso cuando Dios te usa para algo tan glorioso como es la obra de Dios, te va a exigir santidad, te va a exigir que tú vivas en santidad, te va a exigir que tú dejes de hacer las cosas que no le agradan a Dios y hacer lo que a Él le agrada. Y aquí Moisés necesitaba estar dentro del pacto de Dios, y su hijo y su familia necesitaba estar dentro del pacto de Dios. Por eso Dios usa a Séfora, a su esposa, y su esposa se da cuenta de esto. Va a ella, agarra un pedernal, una piedra afilada, y corta el prepucio de su hijo, y agarra el prepucio en coraje y en enojo, diciéndole: ahí está, Moisés, pues ya eres un esposo de sangre. ¿Y por qué lo dijo? Porque era esposo ahora de la circuncisión. Ahora era verdaderamente un esposo de la circuncisión. ¿Qué significa eso? Que ahora sí estaban dentro del pacto de Dios. Como familia estaban dentro del pacto de Dios, y ahora podían ser usados. Y entonces, ¿qué dice el verso 26? Al principio, cuando su esposa hizo esa, dice: Dios lo dejó, ya no lo quiso matar. Era lo que le hacía falta a Moisés. Eso era lo que le hacía falta a Moisés. Dios quiere que nosotros vivamos en esa santidad, y si es necesario llevar a la familia, Dios va a usar a la familia. A veces nosotros, te decía al principio, ponemos como excusa o como objeción a nuestra familia: no, es que mi esposo no me sigue, no, es que mi esposa no es cristiana, no, es que mis hijos, no, es que el otro, es que tengo muchos problemas con mis hijos. El Señor dice: tú agarra a tus hijos, ponlos en un burro y disponte a obedecer, y yo me encargo del resto. Moisés es lo que hizo, y usó a la familia, a la esposa pagana, no creyente, para vivir y llevar a cabo ese llamado de Dios. Vivir en santidad y vivir y llevar a cabo ese llamado de Dios. Esto es interesantísimo. No dejes que tu familia se convierta en un estorbo. Agárralos y llévatelos a responder al llamado de Dios. Dios se encarga del resto. Dios se encarga del resto. Dios se encarga de hablar a sus corazones. Dios se encarga de trabajar. Mira, usó a Jetro, a ese hombre, a ese sacerdote madianita, lo usó para decir: sí, vete en paz, vete a Egipto. Y usó a la esposa para corregir su vida y ponerla en lo que era la necesidad de estar en el pacto de Dios, en la palabra de Dios. Y así Dios empezó a usar a la familia de Moisés para encaminarlo y llevar a cabo ese llamado. Seguimos leyendo, verso 27. Cambia el enfoque y se va a Aarón. Dios le había dicho a Moisés, cuando Moisés puso una objeción y dijo: ¿sabes qué, Señor? En el verso 13 del capítulo 4 le dijo: ¿sabes qué? Yo no voy, envía a alguien más. Entonces el Señor se enoja, se enciende en ira y le dice: bueno, ¿sabes qué? Voy a mandar a tu hermano Aarón. Y Moisés se quedó con esa idea, pero le dijo: pero de todos modos tú le vas a hablar a Aarón, de todos modos tú vas a ir, no te vas a escapar, ¿sí? Y aquí es donde Dios empieza a hablar a Aarón. Dice el 27: y el Señor dijo a Aarón: ve al encuentro de Moisés en el desierto. Y él fue y le salió al encuentro en el monte de Dios y lo besó. Ahí vemos cómo Dios fue quien llamó a Aarón, no fue Moisés. O sea, ya Moisés ya sabía que iba a ser Aarón. Moisés no fue el que dijo: oye, Aarón, ¿sabes qué? El Señor me dijo esto. No, primero Dios llamó a Aarón y le dijo: tienes que ir al monte. Estaban, si te fijas, estaba aquí Egipto, estaba aquí el Sinaí, el monte de Sinaí, y acá estaba Madián. Entonces el Señor, cuando empieza a encaminarse Moisés de Madián hacia Egipto, llama a Aarón y le dice: vente aquí en medio, y aquí en el monte tú vas a ver a Moisés. Aarón tenía que responder al llamado de Dios, y así lo hizo. Él se fue, y cuando vio a Moisés se alegró tanto, dice, y lo besó. Y entonces, ¿qué hizo Moisés? Dice el 28: y contó Moisés a Aarón todas las palabras del Señor, con las cuales le enviaba, y todas las señales que le había mandado hacer. ¿Qué hizo Moisés?
le compartió de la palabra de Dios. Si te fijas, aquí se completa el llamado de Moisés, ¿sí? Moisés tenía que no olvidar esa confrontación, ese llamado. Tenía que obedecer ese llamado. Tenía que ponerse en marcha y tenía que depender completamente de Dios para entonces empezar a compartir la palabra de Dios. Y el primero a quien le compartió fue a su hermano Aarón. Le compartió todo lo que Dios había dicho. No le agregó, no le puso nada, no le dijo, oye, eso es que pues, yo vengo a sacar al pueblo de Egipto, ¿no? Y lo voy a sacar. No le dijo nada de eso, le dijo, Dios va a hacer esto. Y le empezó a decir, la palabra de Dios es así. Y le empezó a decir la palabra de Dios. Y entonces Aarón responde a la palabra de Dios y juntos se van y empiezan este propósito. Dice el 29, entonces fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel. Y Aarón habló todas las palabras que Dios había hablado a Moisés. Este hizo entonces las señales en presencia del pueblo, y el pueblo creyó. Y al oír que el Señor había visitado a los hijos de Israel, había visto su aflicción, se postraron y adoraron. Ahí le creyeron a Moisés y Aarón. El pueblo adoró a Dios. Dios cumplió su palabra porque le había dicho Dios a Moisés, y ellos te van a escuchar. Y aquí vemos cómo Dios cumple su palabra. Escuchándolos, el pueblo, los principales del pueblo escuchan a Moisés y se postran delante de Dios, y empieza a cumplir Moisés ese propósito para el cual fue llamado, en unión, Aarón en compañía de su familia y todos juntos cumpliendo el propósito de Dios. ¿Qué hizo entonces Moisés? Decidió no olvidar, decidió obedecer, decidió depender de Dios y empezó a compartir su palabra. Dios hizo todo el resto. Moisés solamente agarró a su familia y dijo, vámonos, tenemos cosas que hacer en Egipto, y Dios hizo todo el resto. Que tu familia no sea una excusa, que tu familia sea parte del propósito de Dios. Inclúyelos, invítalos, mételos, aunque no sean creyentes, mételos. Dios está pidiéndote tu voz, Dios está pidiéndote tu casa, Dios está pidiéndote algo que se está pidiendo para llevar a cabo su propósito. No te detengas por tu familia. Cuando nosotros nos detenemos por nuestra familia y honramos más a nuestra familia, caemos en el error de Elí. ¿Te acuerdas de Elí? Quiero que vayas conmigo ahí a primer libro de Samuel, capítulo 2, verso 29. Elí era un sacerdote de Dios que tenía 2 hijos. Primer libro de Samuel 2, 29. Pero estos jóvenes estaban ofendiendo a Dios. Y dice alguien que se acerca, que Dios manda a hablar al sacerdote Elí, le dice así, dice verso 29 del primer libro de Samuel 2:29, dice, ¿por qué pisoteas mi sacrificio y mi ofrenda que he ordenado en mi morada, y honras a tus hijos más que a mí, engañándoos con lo mejor de cada ofrenda de mi pueblo Israel? Por tanto, el Señor, Dios de Israel, declara, ciertamente había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí para siempre, pero ahora el Señor declara, lejos esté esto de mí, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me menosprecian serán tenidos en poco. Y si tú sigues leyendo toda esta historia, el Señor reemplaza a Elí y pone a Samuel. Que no sea un estorbo tu familia para responder al llamado de Dios. En Mateo también el Señor Jesús nos recuerda esta parte y nos dice que no debemos de amar más a padre o a madre y sin más que a Dios. Y el punto es,
no decir, no, pues sabes qué, familia, ahí te quedas, ¿no? No, tampoco, sino de que los metas, los incluyas y respondas al llamado de Dios. Que no sea un estorbo tu familia, sino más bien que los metas y le digas, yo tengo que responder a esto, y el Señor entonces empieza a trabajar con tu familia. El Señor empieza a hacer las cosas con tu familia. Lo único que pide de ti es créele a Dios. Pon a tu familia en manos de Dios, pero atiende a su llamado. Él se encargará de todo lo demás. Así como llamó a Aarón, así como usó a Séfora, así como usó a Jetro, así también ha de usar a tu familia. Pero tú tienes que tomar la decisión de decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. No voy a ponerte excusas, yo te voy a servir. Yo he escuchado que tú me necesitas, yo voy a hacer lo que tú me pides. Oramos. Padre, gracias Dios por tu palabra. Yo te quiero pedir en esta hora que podamos honrar tu nombre y darte gloria a Dios con nuestras acciones, y que podamos responder al llamado al servicio sin excusas, Dios, y simplemente decirte, Señor, aquí estoy. Tú sabes que tengo situaciones con mi familia, tú sabes que a lo mejor mi familiar no es creyente, mi esposo, mi esposa, yo no sé, pero Dios no desconoce nada de eso. Sin embargo, Dios te sigue llamando y te sigue llamando a servirle y hacer algo para Él. ¿Qué estás haciendo para Dios? Padre, yo te pido que podamos responder a este llamado, Dios. Yo te pido que podamos, Señor, dejarnos de excusas y ser verdaderamente siervos tuyos. Ponernos a tu disposición, Dios. Tomar esa vara como Moisés, que es tu palabra, Dios. La autoridad sobre nuestras vidas y tu presencia con nosotros por medio de tu Espíritu Santo, Dios. Y que podamos disponernos a participar de esa obra a la cual tú nos has llamado. Tú has puesto en el corazón de muchos de nosotros hacer muchas cosas para ti, y a veces no las estamos haciendo, a veces lo olvidamos, a veces simplemente no obedecemos, a veces no dependemos de la palabra de Dios, por eso no tenemos nada que ofrecer. Pero a veces ponemos tantas excusas, Dios, como Moisés. Quítanos eso, Dios. Ayúdanos a venir delante de tu presencia, a pedir más de ti y saber que dispuestos a caminar contigo podemos hacer todo lo que tú nos pides hacer, Dios. Y cerrando tus ojos, yo no sé para lo cual Dios te está llamando, pero Dios quiere una iglesia que le sirva, que cumpla su función. Y si